Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva. Hoy, como ya lo habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un drama que ha estado incendiando las redes sociales y los medios de comunicación turcos, el supuesto romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sazonado con unas fotos prohibidas que han desatado la locura entre sus fans y la prensa. Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, rumores y supuestas pruebas, quiero recordarles que aquí en el canal, lo que más nos importa es informar con responsabilidad y sobre todo con respeto. Así que vamos a analizar todo este asunto con pinzas, separando la verdad de la ficción y ofreciéndoles todos los detalles que tenemos hasta el momento. Y ya que estamos hablando de esto, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias frescas del mundo del espectáculo y análisis profundos de los temas que más les interesan. Somos una familia aquí, y nos encanta tener nuevos miembros. Ahora sí, pongámonos serios. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Sus nombres resuenan en todo el mundo, especialmente después del éxito arrollador de la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde que compartieron pantalla, la química entre ellos fue innegable. Los fans, con su olfato infalible para el romance, no tardaron en empezar a shippearlos, a crear fanfics, a editar vídeos y a soñar con que su amor traspasara la pantalla. Durante el rodaje de la serie, ambos actores negaron rotundamente cualquier tipo de relación amorosa. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y dedicación a sus personajes. Pero, ¿realmente les creímos? Claro que no. El fuego siempre deja humo y en este caso, el humo era demasiado denso para ignorarlo. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos fuera del set. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y luego llegaron las vacaciones. Hande y Kerem coincidencialmente eligieron las Islas Maldivas como destino para relajarse y desconectar del trabajo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Empezaron a circular fotos de ambos en las Maldivas, en lugares similares, aunque no aparecían juntos directamente. Pero los fans detectives se pusieron manos a la obra y empezaron a comparar las fotos, analizando cada detalle, la arena, el mar, la vegetación. Todo coincidía. Era evidente que estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo. Se crearon hilos larguísimos en Twitter y foros online, donde cada detalle era diseccionado con la precisión de un cirujano. Era la misma marca de protector solar en la mesa de noche de ambos. El mismo tipo de cóctel con sombrillita en la mano. Todo era evidencia. Y aquí es donde entran en juego las famosas fotos prohibidas. Supuestamente se filtraron algunas imágenes de Hande y Kerem juntos, en actitud cariñosa, disfrutando de su tiempo libre en las Maldivas. Estas fotos nunca fueron publicadas por los medios tradicionales, pero circularon como la pólvora en las redes sociales y en grupos privados de fans. La calidad de las fotos era bastante mala, lo que alimentó aún más las dudas sobre su autenticidad. Algunos decían que eran montajes, otros que eran fotos antiguas y otros, los más optimistas, aseguraban que eran la prueba definitiva de su romance. La veracidad de estas fotos se convirtió en un debate nacional en Turquía. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros a analizarlas, expertos en edición fotográfica las examinaron con lupas digitales, y hasta se contrataron detectives privados para investigar su origen. Todo un despliegue. Lo más curioso es que incluso con la baja calidad, se podía percibir una innegable química entre los dos en las fotos. Eran momentos capturados, robados quizás, que transmitían una cercanía y complicidad que trascendía la pantalla. La verdad es que hasta el día de hoy, la autenticidad de estas fotos sigue siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem se han pronunciado al respecto. Han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que, en mi opinión, solo alimenta aún más las especulaciones. Si las fotos fueran falsas, no sería lógico que salieran a desmentirlo. Pero al no hacerlo, dan a entender que algo de verdad hay en todo este asunto. Quizás pensaron, el escándalo y la intriga aumentarían su popularidad y la de la serie.
Una jugada maestra, si me lo preguntan. Poco después de las vacaciones en las Maldivas, Hande y Kerem regresaron a Turquía y continuaron con sus respectivos proyectos profesionales. Pero la llama del rumor ya estaba encendida, y era imposible apagarla. La prensa turca los acosaba constantemente con preguntas sobre su relación, y los fans seguían buscando pistas en cada una de sus apariciones públicas. Cada entrevista, cada alfombra roja, se convertía en un campo minado de preguntas incómodas y miradas inquisitivas. Los periodistas no dudaban en preguntarles directamente sobre las Maldivas, sobre las fotos, sobre sus sentimientos mutuos. Y ellos, con una sonrisa profesional, evadían las preguntas con elegancia y ambigüedad. Y entonces llegó el bombazo. Un día sin previo aviso, Hande y Kerem fueron fotografiados juntos, de la mano, en un aeropuerto. De la mano. Ya no había lugar para dudas. La foto era clara, nítida, y no dejaba lugar a interpretaciones. El romance era oficial. La foto, capturada por un paparazzi audaz, se propagó a la velocidad de la luz por Internet. Era la confirmación que todos esperaban, la prueba irrefutable de que el amor había triunfado fuera de la ficción. Días después, ambos actores confirmaron su relación a través de sus redes sociales. Publicaron fotos juntos, dedicándose mensajes cariñosos y agradeciendo el apoyo de sus fans. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans estallaron de alegría, y las redes sociales se inundaron de felicitaciones y mensajes de amor para la pareja. Se crearon hashtags especiales, se revivieron escenas de la serie, y se organizaron fiestas virtuales para celebrar el amor entre Hande y Kerem. Era como si el mundo entero estuviera celebrando una boda real. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad. Los protagonistas de la serie de éxito mundial, Love is in the Air, se habían enamorado en la vida real. Un sueño hecho realidad para muchos fans que durante meses habían estado shippeando a la pareja. Se convirtieron en la pareja del momento, en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Las revistas del corazón les ofrecían portadas exclusivas, las marcas de moda los buscaban para ser sus embajadores, y los productores de cine les ofrecían roles protagónicos en sus nuevas producciones. Sin embargo, como todo en la vida, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo de romance público, lleno de viajes, fotos adorables y declaraciones de amor, los rumores de crisis empezaron a surgir. Se decía que la relación se había enfriado, que había problemas de comunicación y que ambos estaban enfocados en sus carreras profesionales. La presión de la fama, los horarios exigentes de sus trabajos, y las expectativas del público, empezaron a cobrar factura. Los rumores de crisis se intensificaron cuando dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y de compartir fotos en sus redes sociales. Los fans empezaron a notar la ausencia de comentarios y me gusta en las publicaciones del otro. Los foros y redes sociales se llenaron de especulaciones y teorías sobre las posibles causas de la crisis. Algunos decían que había una tercera persona involucrada, otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hace un tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron su separación. La noticia tomó por sorpresa a muchos fans, que todavía tenían la esperanza de que la pareja superara sus problemas y siguieran juntos. El anuncio fue hecho a través de un comunicado conjunto, en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Aunque las razones exactas de la ruptura nunca fueron reveladas, se especula que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales jugaron un papel importante en la decisión. También se habló de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de su relación, y de la dificultad de mantener una relación sentimental bajo la lupa constante de los medios y el público. La separación fue un golpe duro para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Muchos expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales, y algunos incluso culparon a la prensa y a los rumores por la ruptura. Se organizaron campañas de apoyo para ambos actores, y se les animó a seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La verdad es que, independientemente de las razones, es una pena que la relación haya terminado. Hande y Kerem formaban una pareja hermosa, y su amor había ilusionado a muchos fans alrededor del mundo. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Pero, como dicen por ahí, el show debe continuar.
Ambos actores siguen adelante con sus carreras profesionales, y aunque ya no estén juntos como pareja, siempre quedará el recuerdo de su romance y la magia que compartieron en la pantalla. Ande ha seguido consolidando su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Y ahora, para cerrar con broche de oro este chismecito jugoso, vamos a recapitular los puntos clave. El rumor del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin surgió durante el rodaje de la serie Love is in the Air. Las fotos prohibidas en las Maldivas alimentaron las especulaciones, aunque su autenticidad nunca fue confirmada. La confirmación oficial del romance llegó con una foto de ambos tomados de la mano en un aeropuerto. Desafortunadamente la relación terminó hace algún tiempo, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y la verdadera razón de la ruptura, quizás, nunca la sabremos del todo. Y bueno, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, rumores y un poco de drama turco. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos la información más fresca y entretenida del mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció toda esta historia. ¿Creen que las fotos prohibidas eran reales? ¿Les gustaba la pareja de Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes del chisme y las noticias del espectáculo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Les mando mucha buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Y recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenlo.